Sabe, generalmente me he considerado un individuo bastante ecuánime. Aprecio mi tranquilidad. Cumplo las normativas. Pago mis impuestos. El paquete completo. Por consiguiente, cuando adquirí una humilde casita en una urbanización supuestamente de alto standing con comunidad de propietarios, esperaba que todo fuera sencillo, un santuario para el descanso, quizás un poco de jardinería, y disfrutar de los céspedes impecablemente cuidados por los que pagaba una cantidad considerable. Lo que no había previsto era una déspota de urbanización, también conocida como Carmen, nuestra venerada presidenta de la comunidad. Y desde luego, no imaginé que llegaría un momento en el que estaría calculando el coste total de adquisición de toda una zona residencial simplemente para demostrar una cuestión de principios. Pero bueno, la vida está llena de giros inesperados, ¿verdad? Esta historia, mire usted, es bastante extraordinaria. Todo comenzó, como suele ocurrir en estas situaciones, con algo absolutamente disparatado: mis vehículos. Poseo dos. Una berlina práctica para mis desplazamientos diarios y una camioneta pick-up clásica más antigua que he estado restaurando. Ambos estaban siempre aparcados ordenadamente en la entrada de mi garaje o, en el caso de la pick-up cuando estaba trabajando activamente en ella, dentro de mi garaje. Nunca en la vía pública, nunca obstruyendo nada, nunca siendo un objeto antiestético, a menos, claro está, que considere usted una joya del patrimonio automovilístico conservada con esmero como algo feo, lo que Carmen aparentemente sí hacía. La primera notificación fue bastante educada, en ese característico estilo pasivo-agresivo de las comunidades de propietarios. Un pequeño papel que hacía referencia a alguna vaga norma del reglamento interno sobre la estética de los vehículos y la preservación de los estándares de la comunidad. Insinuaba sutilmente que no se recomendaba tener vehículos en proyecto, visibles, incluso si dicho vehículo en proyecto estaba, en aquel momento, principalmente oculto bajo una funda en mi propia entrada mientras esperaba una pieza específica. Me reí entre dientes, arrugué la nota y me aseguré de que la funda estuviera especialmente bien sujeta. Supuse que era simplemente un gesto habitual y excesivamente entusiasta de «bienvenido al vecindario». Cielo santo, qué equivocado estaba. Una semana después, llegó otra notificación. Esta adoptaba un tono más severo, aludiendo a posibles multas. Y mencionaba específicamente, exceso de vehículos. A ver, no soy ningún genio de las matemáticas, pero 2 vehículos para una vivienda unifamiliar no me parecían excesivos, especialmente si tenemos en cuenta que Carmen, nuestra presidenta de la comunidad, que vivía a 3 casas de distancia en una vivienda que parecía un casoplo hortera cruzado con una tarta de bodas, frecuentemente tenía 3 vehículos aparcados en su amplia entrada. Estaba el reluciente Escalade blanco, con su matrícula personalizada, Carmen 1. Discreto, ya lo sé. El deportivo americano igualmente ostentoso de su marido, que solo revolucionaba los fines de semana, y lo que parecía ser una berlina de lujo permanentemente estacionada para, solo puedo imaginar, llevar a su caniche de concurso. La hipocresía era tan flagrante que resultaba casi cómica. Casi. Llegué a la conclusión de que era necesaria una conversación tranquila y lógica. Intercepté a Carmen durante una de sus rondas de vigilancia por el vecindario, durante las cuales se deslizaba por la calle en su Escalade, con los cristales tintados, disminuyendo ocasionalmente la velocidad para entrecerrar los ojos con desaprobación ante un diente de león rebelde o la bicicleta de un niño momentáneamente desatendida. Le hice una seña cortés para que se detuviera. Bajó la ventanilla unos 8 centímetros, mirándome por encima del borde de unas gafas de sol enormes que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para la comida. Sí, inquirió, con la voz imbuida de una especie de hastiado desdén normalmente reservado para los operadores de telemarketing. Le expliqué el asunto de las notificaciones, señalé que solo poseía 2 vehículos, ambos correctamente aparcados. Y luego, quizás imprudentemente, hice un gesto hacia su propia entrada. Quiero decir, dije, esforzándome por mantener un tono ligero, observo que usted tiene 3 vehículos, y no tenía constancia de ninguna restricción de 2 coches por vivienda. Eso fue un error. Sus cejas impecablemente perfiladas se arquearon.
Las gafas de sol se deslizaron una fracción por su nariz, dejando al descubierto unos ojos que podrían solidificar la lava. Mis vehículos, articuló, como si se dirigiera a un niño excepcionalmente torpe, son adecuados para el prestigio de esta comunidad. Los suyos son cuestionables. Y las normas, señor Herrera, son para quienes las necesitan. Luego procedió a soltar un monólogo sobre cómo la comunidad estaba comprometida a mantener el valor de las propiedades y un cierto nivel, y cómo mi acumulación de vehículos no era propicia para ello, una acumulación de dos. Intenté razonar con ella, destacar la redacción real de los estatutos que ya había revisado, que eran ambiguos en el mejor de los casos y ciertamente no estipulaban un número o tipo definido más allá del uso operativo básico y no comercial. No se mostró receptiva. La ventanilla ascendió suavemente, una negativa silenciosa. La multa se materializó unos días después, 100 euros por número excesivo de vehículos y tipo de vehículo no aprobado. La pagué simplemente para evitar más complicaciones inmediatas, pero la injusticia de aquello me consumía. No se trataba de normativas, se trataba de dominio. Carmen había decidido que no le gustaban mis coches, o quizás simplemente yo, y tenía la intención de utilizar la comunidad como su garrote personal. Soy un hombre de paciencia, pero también poseo una profunda aversión por los matones y el ejercicio arbitrario del poder. Mi historial profesional, verá usted, no está en la horticultura ni en la jubilación pacífica. Dediqué 20 años a las finanzas corporativas, con especialización en adquisiciones y, digamos, reestructuraciones hostiles. Era experto en interpretar un balance de situación, un contrato y, lo que es más importante, a las personas. Y Carmen, con su perfume barato y sus costosas inseguridades, era un libro fácil de descifrar, impreso en caracteres muy grandes y muy irritantes. Esto no iba a concluir con una sanción de 100 euros. Esto era simplemente la salva inicial en un conflicto que no había buscado, pero en el que estaba progresivamente dispuesto a participar y asegurar la victoria. Poco se imaginaba ella que su trivial venganza por mis dos vehículos totalmente legítimos estaba a punto de desencadenar una secuencia de acontecimientos que haría que su regio dominio se desmoronara. La mera idea, incluso entonces, provocó una sonrisa leve y sombría. Estaba a punto de descubrir que el señor Herrera era considerablemente más que el tranquilo residente con la camioneta pick-up clásica. Las multas continuaron llegando con regularidad metronómica. Inicialmente, fueron otros 100 euros por los coches. Luego, 50 euros porque mi césped estaba supuestamente medio centímetro más alto el día anterior al servicio de jardinería programado. Después de eso, unos verdaderamente kafkianos 75 euros por contenedores de basura almacenados incorrectamente, porque tuve la audacia de sacar mis cubos a las 7 de la tarde la noche antes de la recogida, en lugar de la aparentemente divinamente sancionada hora de las 6 de la mañana del mismo día de recogida. Cada sanción iba acompañada de una notita petulante, frecuentemente escrita a mano por la propia Carmen, repleta de declaraciones pasivo-agresivas sobre la responsabilidad comunitaria. Documenté todo con cuidado meticuloso. Cada notificación, cada cheque que emití para estas multas absurdas. Cada fotografía que tomé de las propias infracciones de Carmen, sus 3 vehículos perpetuamente expuestos como trofeos, sus cubos de basura a veces rebosantes, señales reveladoras de un estilo de vida que no siempre se alineaba con sus estrictos pronunciamientos, las decoraciones navideñas ligeramente ostentosas que mantenía expuestas hasta bien entrado febrero. Incluso comencé a tomar fotografías con fecha y hora de mi propio césped inmediatamente después de que se marcharan los jardineros. Simplemente para tener pruebas contra la inevitable multa por césped demasiado alto. Era agotador y, francamente, humillante. Intenté asistir a una reunión de la comunidad de propietarios. Se convocó en el pequeño club social, un edificio que apestaba a café pasado y al perfume agobiante de Carmen. La junta estaba compuesta por Carmen, naturalmente, que parecía una tiranuela en su silla ligeramente elevada, y otros 2 individuos a los que en privado apodé Don Pascual y Doña Remedios. Don Pascual era un hombre de semblante nervioso que asentía a todo lo que Carmen decía, con la cabeza oscilando como un perrito de salpicadero.
Doña Remedios era una mujer que parecía perpetuamente perpleja, y se encogía de hombros de forma evasiva cada vez que surgía una pregunta difícil, lo cual era infrecuente, ya que Carmen monopolizaba las intervenciones. Cuando intenté abordar el asunto de las multas de los vehículos y la aplicación incoherente, Carmen me interrumpió a media frase. S.R. Herrera, canturreó, con una sonrisa empalagosa en el rostro que no llegaba a sus fríos ojos. Ya hemos discutido su situación particular anteriormente. La decisión de la Junta es concluyente. Tenemos numerosos asuntos comunitarios importantes que tratar. Don Pascual asintió con gran energía. Doña Remedios se encogió de hombros. Un puñado de otros residentes se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie expresó disentimiento. Era evidente que Carmen había fomentado un ambiente de intimidación o indiferencia. Quizás ambas cosas. No iba simplemente a capitular. Mi siguiente acción fue buscar el consejo de un antiguo socio, un abogado llamado Benito, especializado en derecho contractual y que, por fortuna, tenía experiencia con algunas disputas de comunidades de propietarios particularmente contenciosas durante su carrera. Le detallé las circunstancias, le presenté mi documentación, las fotografías y los estatutos. Benito escuchó con paciencia, emitiendo ocasionalmente un suave silbido. Clásico abuso de poder de una comunidad de propietarios, comentó, reclinándose en su silla. Esta Carmen parece todo un personaje. Puede impugnar estas multas individualmente, quizás gane algunas, pierda otras. Será una empresa larga y agotadora. O, hizo una pausa, con una chispa en los ojos, o podría examinar el contexto más amplio. Aclaró que las comunidades de propietarios, si bien influyentes dentro de su autoridad designada, estaban no obstante limitadas por sus propios documentos fundacionales y la legislación estatal. Propuso un examen exhaustivo de los documentos de constitución de la comunidad, la escritura de declaración de covenants, condiciones y restricciones, CC&R, y, fundamentalmente, los registros de propiedad del terreno de toda la urbanización. A veces, afirmó Benito, estas comunidades están estructuradas de formas que no son inmediatamente evidentes. Podría descubrir una palanca donde menos lo espera. Ahí es cuando los engranajes de mi vieja mente financiera realmente empezaron a girar. Palanca. Ese era un concepto que comprendía. Le expresé mi gratitud a Benito, pagué sus honorarios de consulta y me dirigí directamente al registro de la propiedad de la provincia. Dediqué las 2 semanas siguientes inmerso en antiguos libros de escrituras, planos catastrales y documentos de constitución. Fue un trabajo laborioso y meticuloso, interpretando la jerga legal y rastreando cadenas de titularidad. La mayor parte era material convencional, pero entonces lo encontré. El proverbial boleto dorado. Toda la urbanización, residencial Los Sauces, como se la designaba tan ostentosamente, no consistía en propiedades en pleno dominio donde los propietarios poseen su casa y el terreno que ocupa. No, los propietarios poseían sus edificaciones físicas, las casas en sí, pero el terreno, todo él, cada parcela individual, cada brizna de hierba en las zonas comunes, estaba sujeto a un contrato maestro de arrendamiento del terreno a 99 años. Y ese contrato maestro estaba controlado por una única sociedad, bastante discreta, Inversiones Los Sauces S.L., que, según una investigación posterior, fue establecida por el promotor original décadas atrás y ahora parecía estar administrada por un fideicomiso remoto. De otra comunidad autónoma, que probablemente lo consideraba una simple entrada más en una extensa cartera. La comunidad de propietarios, el diminuto feudo de Carmen, era, en esencia, una entidad subsidiaria contratada por Inversiones Los Sauces para supervisar las funciones diarias y hacer cumplir las normativas de la comunidad en nombre de los propietarios del terreno, los verdaderos propietarios del terreno. De repente, la autoridad de Carmen parecía considerablemente menos que total. Era una monarca, sí, pero una monarca que gobernaba una fortaleza arrendada. Y desconocía la identidad de su verdadero arrendador. Las consecuencias me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Si un individuo o entidad controlaba Inversiones Los Sauces S.L., controlaba el terreno. Lo controlaba todo.
Eran, en términos prácticos, la comunidad de propietarios definitiva. Una idea muy intrigante, excesivamente costosa, pero inmensamente tentadora comenzó a cristalizar en mis pensamientos. ¿Y si me convertía yo en el arrendador? La idea era audaz, casi cómicamente. Adquirir el terreno subyacente de todo un vecindario simplemente para enfrentarse a una déspota mezquina de la comunidad. Parecía algo de una película. Sin embargo, cuanto más lo contemplaba, más factible parecía, especialmente considerando mi experiencia profesional. No era simplemente un propietario agraviado, era un individuo que había dedicado una carrera a gestionar transacciones financieras intrincadas, valorar activos y llevar a cabo adquisiciones a gran escala. Esto ya no se trataba únicamente de venganza, aunque la imagen de la expresión de Carmen al descubrir la verdad era innegablemente un elemento motivador. Se trataba de resolver un problema de la manera más concluyente concebible. También era, reconocí con una objetividad clínica, potencialmente una inversión sólida, aunque poco ortodoxa, si se gestionaba con prudencia. La urbanización estaba bien ubicada. Las casas en sí estaban generalmente bien cuidadas, a pesar del reinado de Carmen. El contrato de arrendamiento del terreno existente, por lo que pude determinar, probablemente estaba infravalorado considerando las tasas de mercado actuales en la zona. Mi primer movimiento fue investigar discretamente Inversiones Los Sauces S.L. Esto requirió cierto esfuerzo. El fideicomiso que lo supervisaba era deliberadamente hermético, como suelen ser tales entidades. Sin embargo, poseía recursos, contactos de mi antigua vida profesional. Contraté a un investigador privado, un individuo que había empleado anteriormente para la debida diligencia en transacciones corporativas, un profesional discreto llamado Marcos, especializado en desenmarañar complejas estructuras de propiedad. Marcos demostró valer cada céntimo. En una semana, había conseguido un nombre, un contacto directo de la persona en el fideicomiso responsable de gestionar el activo de Inversiones Los Sauces. Resultó ser un gestor de cartera bastante apático llamado Sr. Abascal, situado en una comunidad autónoma completamente diferente, quien, según el conciso informe de Marcos, parecía más preocupado por su hándicap de golf que por un arrendamiento de terreno relativamente menor en una ciudad que probablemente nunca había visitado. Esto era prometedor. La indiferencia a menudo significaba una disposición a desinvertir si el precio era adecuado y la molestia mínima. A continuación, necesitaba comprender los términos precisos de los arrendamientos del terreno para los propietarios individuales. Logré adquirir una copia de un contrato de arrendamiento estándar de una vecina, la señora Gálvez, una viuda anciana que fue una de las residentes originales. Ella también había tenido sus más y sus menos con Carmen, algo relacionado con unos gnomos de jardín no aprobados, y se mostró sorprendentemente dispuesta a compartir sus documentos una vez que le expliqué que estaba examinando la base legal más amplia de la comunidad de propietarios. Las disposiciones del arrendamiento eran extensas, 99 años, como había observado, con cláusulas de renovación, pero fundamentalmente, eran arrendamientos. Los propietarios poseían las mejoras, sus casas, pero pagaban un canon superficiario por el terreno. La comunidad de propietarios era el agente designado para cobrar este canon y administrar los convenios en nombre de Inversiones Los Sauces. Este acuerdo, aunque no sin precedentes, es menos común hoy en día y frecuentemente resulta en complicaciones a medida que los arrendamientos vencen o los valores de las propiedades divergen de los calendarios de los cánones superficiarios. Excelente. Las complicaciones eran mi especialidad. Entonces comencé una evaluación discreta del valor total del terreno subyacente de toda la urbanización Los Sauces. Esto implicó examinar ventas de terrenos comparables, ordenanzas de zonificación y el potencial de desarrollo o reurbanización futuros. Aunque mi intención inmediata no era necesariamente demoler el lugar, necesitaba una cifra sólida para formular una oferta. También inicié la creación de una nueva SL anónima, llamémosla Inmobiliaria Valle Sereno SL, a través de la cual realizaría la adquisición si se materializaba. El anonimato era primordial en esta coyuntura, no quería que Carmen ni nadie más en la comunidad de propietarios tuviera ni la más remota idea de mis contemplaciones.
La imagen de su semblante, si este plan llegaba a buen término, servía como un potente incentivo, un pequeño salvapantallas mental de futura satisfacción. El aspecto más desafiante fue iniciar la comunicación con el señor Abascal en el fideicomiso sin levantar sospechas. No podía simplemente telefonear y declarar: «Hola, soy un residente descontento que busca comprar todo su vecindario de debajo de las narices de nuestra presidenta de la comunidad». Por lo tanto, hice que Benito, mi abogado, hiciera el contacto preliminar. Abogados conversando con gestores de fideicomisos es algo frecuente. Benito lo presentó como una consulta de un grupo inversor, Inmobiliaria Valle Sereno S.L., naturalmente interesado en carteras de arrendamientos de terrenos a largo plazo. Al principio no se mencionó específicamente la urbanización Los Sauces, simplemente una indicación general de interés. El señor Abascal, de acuerdo con la evaluación de Marcos, se mostró inicialmente poco entusiasta. Su fideicomiso gestionaba numerosos activos de este tipo. Sin embargo, Benito fue tenaz, guiando suavemente la conversación durante varias llamadas hacia activos más pequeños, quizás de bajo rendimiento o administrativamente engorrosos. Finalmente, Inversiones Los Sauces S.L. salió a la luz. Abascal confirmó su inclusión en su cartera. Benito expresó un cortés interés. Se estableció la conexión inicial. La quietud antes de la subsiguiente agitación era casi tangible. Carmen persistía en su mezquino despotismo, multando a alguien por una teja ligeramente descolorida, a otro por un uso excesivo del comedero para pájaros. No tenía ni idea de que el suelo bajo su reino impecablemente mantenido estaba, literalmente, a punto de cambiar, y era yo quien estaba instigando el temblor. La negociación por Inversiones Los Sauces S.L. fue una muestra ejemplar de paciencia y delicadeza, dirigida en gran medida por Benito, mientras yo le proporcionaba instrucciones y proyecciones financieras desde la retaguardia. El señor Abascal, en representación del fideicomiso, fue previsiblemente circunspecto. Estos fideicomisos establecidos son reacios a los cambios abruptos, favorecen el paso gradual y constante del tiempo o, en su defecto, una salida limpia y directa. Nuestra táctica fue presentar a Inmobiliaria Valle Sereno S.L. como una firma de inversión seria y profesional que buscaba adquirir una cartera de activos de arrendamiento de terrenos, siendo Los Sauces uno de varios candidatos potenciales. Nunca revelamos que Los Sauces era nuestro objetivo principal. Dejamos claro que estábamos preparados para una transacción rápida e íntegramente en efectivo, siempre que la debida diligencia fuera satisfactoria y el precio equitativo. El efectivo y la celeridad suelen ser argumentos convincentes cuando se trata con entidades deseosas de optimizar sus participaciones. La fase de debida diligencia fue rigurosa. Examiné personalmente cada documento perteneciente a Inversiones Los Sauces, las concesiones originales de terrenos, el contrato maestro de arrendamiento. Los estados financieros, que eran sorprendentemente escasos, compuestos principalmente por ingresos de cánones superficiarios menos algunos gastos administrativos básicos, y el acuerdo con la comunidad de propietarios de la urbanización Los Sauces. Aquí es donde mi perspicacia financiera demostró ser verdaderamente inestimable. Descubrí que los cánones superficiarios no se habían ajustado sustancialmente en años y probablemente estaban por debajo de la tasa de mercado, lo que indicaba un potencial de revalorización para un nuevo propietario. Más críticamente para mis objetivos inmediatos, el acuerdo maestro con la comunidad de propietarios era sorprendentemente laxo. Confería amplia autoridad a la comunidad para administrar la urbanización y hacer cumplir los convenios, pero también incluía disposiciones que permitían al propietario del terreno, Inversiones Los Sauces, rescindir el contrato de gestión con causa justificada o, más simplemente, no renovarlo a su vencimiento, que convenientemente era solo dentro de 2 años. Aún más ventajoso, había estipulaciones que permitían al propietario del terreno nombrar directamente miembros de la junta de la comunidad si se cumplían ciertas condiciones de mala gestión o inestabilidad financiera, condiciones que, con Carmen al mando, podrían no ser demasiado difíciles de sutilmente provocar o al menos argumentar. Mientras estas maquinaciones mayores estaban en progreso, también inicié una operación secundaria, mucho más discreta: adquirir las casas reales,
las mejoras, de cualquier vendedor dispuesto dentro de la urbanización Los Sauces. Esta era una estrategia a más largo plazo, pero cumplía múltiples objetivos. En primer lugar, me otorgaría autoridad directa sobre propiedades individuales, reforzando mi posición final. En segundo lugar, me permitiría sacar estas propiedades de la esfera de influencia de Carmen si optaba por alquilarlas en diferentes condiciones o incluso dejarlas temporalmente desocupadas. En tercer lugar, cada casa que compraba significaba un miembro con derecho a voto menos adeudado a Carmen en cualquier disputa posterior de la comunidad, aunque mi plan final pretendía eludir por completo la estructura de poder convencional de la comunidad. Utilicé una SL diferente para estas adquisiciones, llamémosla Grupo Renueva Barrio, nuevamente, para preservar el anonimato. Me centré en propiedades que salían al mercado orgánicamente y también extendí ofertas discretas, por encima del mercado, a algunos residentes que sabía que estaban descontentos con la administración de Carmen o buscaban mudarse por otras razones. La señora Gálvez, la aficionada a los gnomos, fue una de las primeras en venderme. Estaba encantada, llevándose sus gnomos y una respetable ganancia a una casita más pequeña y sin comunidad de propietarios al otro lado de la ciudad. Dale caña a esa Carmen, querido, había comentado con un guiño al entregar las llaves. Cada adquisición exitosa de una casa era un triunfo menor, una piedra desprendida del bastión de Carmen. Me aseguré de que las transacciones se gestionaran a través de un agente inmobiliario intermediario conocido por su discreción, para que mi nombre nunca apareciera directamente. Los fondos se transferían desde las cuentas del Grupo Renueva Barrio, que, por supuesto, estaban financiadas por mí pero estructuradas para ser opacas. Carmen, mientras tanto, permanecía deliciosamente ajena a los cambios sísmicos que ocurrían bajo ella. Estaba excesivamente ocupada. Oí que había lanzado una campaña para estandarizar los colores de los buzones, un asunto verdaderamente vital, y estaba convocando reuniones de emergencia de la comunidad para deliberar sobre la urgente crisis de unas petunias no aprobadas en el macizo de flores de alguien. La absoluta trivialidad era asombrosa, pero servía para desviar su atención. Probablemente observó que se vendían algunas casas, pero seguramente lo atribuyó a las fluctuaciones típicas del mercado. Incluso podría haberse sentido satisfecha, imaginando a nuevos residentes sumisos mudándose, ansiosos por adherirse a cada una de sus directivas. Las negociaciones con el señor Abascal por Inversiones Los Sauces se extendieron durante casi 6 meses. Hubo ofertas, contraofertas e interminables solicitudes de documentación adicional por su parte, todos rituales de cortejo empresarial habituales. Benito gestionó la mayoría de las interacciones directas, su presencia serena y abogadil un contrapeso perfecto a mi expectación apenas contenida. Finalmente, llegamos a un acuerdo. El precio fue considerable, un desembolso significativo, pero uno que había calculado meticulosamente. Representaba el valor justo de mercado para el activo del terreno, quizás incluso ligeramente ventajoso para mí, dados los cánones superficiarios bloqueados y por debajo del mercado que sabía que eventualmente podría revisar. El día en que ambas partes firmaron el acuerdo de compraventa de Inversiones Los Sauces S.L., supeditado al cierre final, fue un día sin incidentes para mí. Sin júbilos, sin gestos triunfales, solo una profunda y fría sensación de realización. La pieza más importante del rompecabezas estaba ahora encajando en su sitio. La soberanía de Carmen como reina de la urbanización Los Sauces vivía un tiempo prestado. Simplemente aún no se había dado cuenta. El suelo bajo su trono tan lustroso como su escalade estaba a punto de convertirse en mío. El cierre de la compra de Inversiones Los Sauces S.L. fue un anticlímax. Un torbellino de firmas y transferencias bancarias gestionadas por abogados y agentes depositarios. En un momento, el fideicomiso poseía el terreno, al siguiente, Inmobiliaria Valle Sereno S.L., mi S.L., lo poseía. Ahora era, efectivamente, el propietario de toda la urbanización Los Sauces. Cada propietario, incluida Carmen, era ahora técnicamente mi arrendatario, al menos del suelo bajo sus casas. El equilibrio de poder había cambiado fundamental e irrevocablemente. Durante varias semanas, no tomé ninguna medida.
Dejé que la tinta se secara, tanto literal como metafóricamente. Quería confirmar que todos los registros legales estuvieran finalizados, todos los puntos sobre las íes y las cruces sobre las tes. Mientras tanto, Grupo Renueva Barrio persistía en su discreta adquisición de casas individuales. A estas alturas, poseía 7 propiedades en pleno dominio dentro de la urbanización, además del contrato maestro de arrendamiento del terreno para todas ellas. Estas 7 casas eran ahora, en cierto modo, doblemente mías. Carmen, naturalmente, seguía sin enterarse. Su atención permanecía fija en su microtiranía. Recibí otra multa, esta vez por arbustos podados incorrectamente, una novedad. Casi la enmarco, era un testimonio de su devoción por lo absurdo. La reunión mensual ordinaria de la comunidad de propietarios era inminente, y decidí que este sería el escenario ideal para la gran revelación. Ya no necesitaba de ponerla mediante votos, poseía todo el tablero de juego. Sin embargo, había un cierto toque dramático en enfrentarla en su propio centro de poder que resonaba con mi sentido de la justicia. Unos días antes de la reunión, hice que Benito preparara una carta formal. Estaba dirigida a la junta directiva de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Sauces, específicamente a Carmen como presidenta. La carta era directa. Declaraba el cambio de titularidad de Inversiones Los Sauces S.L., el propietario principal del terreno, a Inmobiliaria Valle Sereno S.L. Afirmaba además que, como nuevo propietario del terreno, Inmobiliaria Valle Sereno S.L. ejercía sus derechos bajo el acuerdo maestro para revisar el contrato de gestión actual de la comunidad y, más inmediatamente, para nombrar un representante en la junta de la comunidad. Ese representante, concluía la carta, sería yo, el señor Herrera. La carta se envió por correo certificado con acuse de recibo, programada para llegar el día antes de la reunión de la comunidad. Imaginé la expresión de Carmen al firmar por ella, quizás anticipando la queja de otro residente o la factura de un proveedor. La idea era deliciosa. La noche de la reunión de la comunidad, llegué unos minutos tarde, intencionadamente. El pequeño club social estaba moderadamente ocupado. Carmen estaba en su posición privilegiada habitual, flanqueada por don Pascual y doña Remedios. Estaba a media frase, discutiendo con gran solemnidad el crítico asunto de los horarios de decoración navideña. Se detuvo cuando entré, un destello de irritación cruzó sus facciones ante la interrupción. S.R. Herrera, dijo, con la voz tensa. Llega usted tarde. Estamos discutiendo la normativa sobre las luces de Navidad. Observé el sobre del correo certificado sobre la mesa frente a ella, sin abrir. Perfecto. En realidad, Carmen, dije, mi voz serena y clara, cortando el ambiente de la sala, creo que hay un asunto más urgente en el orden del día. Quizás debería abrir su correspondencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella bajó la vista al sobre, luego de nuevo a mí, con un ceño perplejo en su rostro. Don Pascual parecía ansioso. Doña Remedios parecía, bueno, más dubitativa que de costumbre. Poco a poco, Carmen cogió el sobre y lo rasgó. Sus ojos escanearon las primeras líneas. Observé cómo el color abandonaba su rostro. La petulancia, la seguridad imperial, todo simplemente se desvaneció. Lo releyó, sus labios moviéndose en silencio. La sala estaba absolutamente inmóvil. Se podría haber oído caer un alfiler, o quizás el leve susurro de un arbusto mal podado perdiendo una hoja en señal de desafío. Esto no puede ser exacto, tartamudeó, mirándome, su voz apenas un susurro. ¿Qué es esto? Es bastante sencillo, Carmen, respondí, dando un paso adelante. Es una notificación de que el terreno que ocupa su casa, el terreno que ocupan todas estas casas, tiene un nuevo dueño. Ese dueño es una empresa que yo controlo. Y como representante de esa empresa, de conformidad con el acuerdo maestro que parece haber ignorado en su fervorosa aplicación de la colocación de petunias, soy ahora un miembro de facto de esta junta. De hecho, permití que una leve sonrisa asomara a mis labios,
dado que soy dueño del mismo suelo sobre el que estamos y también poseo ahora 7 propiedades con derecho a voto dentro de esta asociación, creo que eso me convierte en el accionista mayoritario según varios baremos distintos. Así que, sí, podemos deliberar sobre las luces de Navidad, o podríamos abordar el futuro de la gestión de esta comunidad de propietarios. Usted decide. El silencio que siguió fue profundo. Carmen simplemente miraba, sin palabras, la carta temblando en su mano. Don Pascual parecía que iba a desplomarse. Doña Remedios, por primera vez, parecía realmente intrigada. El juego había cambiado. Jaque mate. Las secuelas de aquella reunión de la comunidad fueron, por describirlo de forma conservadora, tumultuosas para Carmen, profundamente gratificantes para mí, y una mezcla de conmoción, incredulidad y, para algunos, silencioso alivio para los demás residentes. Carmen, tras su inicial silencio atónito, intentó fanfarronear. Esto es absurdo. Usted no puede simplemente adquirir el vecindario, espetó, su rostro sonrojándose hasta un tono amoratado bastante poco favorecedor que chocaba espantosamente con su caro chándal turquesa. En realidad, Carmen, repliqué, mi voz manteniéndose exasperantemente serena para ella, puedo, y lo hice. O más bien, mi empresa compró el contrato maestro de arrendamiento del terreno, lo que, a todos los efectos prácticos, significa que controlo el terreno. Y en cuanto a las casas, bueno, Grupo Renueva Barrio ha estado bastante activo en el mercado recientemente. Creo que poseemos, veamos, hice un gesto de contar con los dedos. Ah, sí, 7 propiedades ahora. Pronto serán 8. Eso me otorga un considerable poder de voto también, no estaría de acuerdo. Don Pascual solo seguía negando con la cabeza, murmurando, increíble. Simplemente increíble. Doña Remedios, bendita sea, de hecho habló. Bueno, ciertamente aclara el aumento de las ventas. Carmen le lanzó una mirada venenosa, que Doña Remedios devolvió con un encogimiento de hombros sorprendentemente desafiante. Los otros residentes conversaban en voz baja entre ellos. Algunos parecían asustados, otros parecían enfadados, pero un número sorprendente parecía esperanzado. Me dirigí a la sala. Permítanme ser explícito, declaré. Mi principal objeción nunca fue con la idea de una comunidad de propietarios o con unos estándares comunitarios sensatos. Mi objeción fue con la aplicación arbitraria e injusta de las normas. Con el abuso de autoridad y con una clara ausencia de sentido común y decoro. Miré directamente a Carmen. Esta comunidad de propietarios, bajo su actual liderazgo, se ha convertido en un instrumento para venganzas personales y tiranía mezquina. Eso concluye esta noche. Mi primera acción oficial, utilizando la autoridad conferida a Inmobiliaria Valle Sereno S.L. como propietaria del terreno, fue convocar una votación inmediata de moción de censura contra Carmen como presidenta y contra Don Pascual como tesorero. Él también, previsiblemente, gestionaba las finanzas con la misma falta de diligencia con que aplicaba los edictos de Carmen. Con mis 7 votos de propiedad, aumentados por algunos otros residentes descontentos que ahora se sintieron con poder para levantar la mano, la moción fue aprobada por una abrumadora mayoría. Carmen se quedó inicialmente sin palabras, luego enfurecida. No puede hacer esto. Le demandaré. Yo contactaré a mi abogado, chilló. Adelante, por favor, dije. Estoy seguro de que a Benito, mi abogado, le complacerá hablar con él. Es muy versado en las complejidades de los contratos de arrendamiento de terrenos y la gobernanza de las comunidades de propietarios. Benito, que había entrado discretamente y se había situado al fondo de la sala, hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento. El paso siguiente implicó no renovaciones, aunque no fue tan drástico como desalojarlos inmediatamente. Como propietaria del terreno, Inmobiliaria Valle Sereno S.L. poseía el derecho a no renovar los arrendamientos individuales del terreno a su vencimiento natural o, en casos de incumplimientos claros y persistentes del convenio, que la propia Carmen había estado perpetrando con su aplicación selectiva y potencial mala gestión, a rescindirlos con la debida notificación legal.
Para la mayoría de los residentes, no tenía tal intención. Mi objetivo era la reforma, no un desplazamiento generalizado. Anuncié rápidamente que Inmobiliaria Valle Sereno se esforzaría por instalar una nueva junta de la comunidad, equitativa y transparente, y que reevaluaríamos todos los estatutos actuales para determinar su razonabilidad. Las multas opresivas serían eliminadas. El énfasis se trasladaría al bienestar genuino de la comunidad, no a la tonalidad de los buzones. Para Carmen, su marido y sus dos socios más cercanos en la junta, Don Pascual y otro adulador particularmente repugnante que normalmente se las ingeniaba para faltar a las reuniones pero votaba sistemáticamente a favor de Carmen por delegación, el escenario fue diferente. Sus contratos de arrendamiento del terreno, según comprobé mediante una revisión exhaustiva, contenían cláusulas relativas al mantenimiento de la armonía comunitaria y a la actuación de buena fe como representantes de la comunidad, que su conducta había infringido flagrantemente. Más sencillamente, sus contratos de arrendamiento, como todos los demás, poseían fechas de renovación. Di instrucciones a Benito para que preparara notificaciones de no renovación de sus contratos de arrendamiento del terreno, otorgándoles el plazo legalmente estipulado para desalojar las propiedades. Eran dueños de sus casas, las estructuras físicas, y les extendí ofertas justas de mercado para comprar estas estructuras a través de Grupo Renueva Barrio. Podían aceptar la oferta, o podían emprender el procedimiento bastante intrincado y costoso de trasladar físicamente sus casas fuera de mi terreno. Carmen, previsiblemente, rechazó la oferta inicial por su casoplón. Amenazó con acciones legales, requerimientos judiciales y venganza eterna. Benito manejó a su abogado con aplomo profesional. La ley era inequívoca, ella era dueña de la casa, yo era dueño del terreno. Su derecho a mantener su casa en mi terreno estaba expirando. Don Pascual, sorprendentemente, aceptó la oferta por su residencia mucho más modesta casi de inmediato. Parecía aliviado de librarse del dominio de Carmen y de toda la situación. Doña Remedios, que nunca había sido realmente problemática y que, de hecho, había mostrado cierta entereza al final, vio renovado su contrato de arrendamiento sin complicaciones. Más tarde me informó que estaba considerando presentarse a la nueva junta reformada de la comunidad. Los pocos otros residentes que habían formado parte del círculo íntimo de colaboradores de Carmen también recibieron notificaciones de no renovación de sus contratos de arrendamiento del terreno y ofertas de compra de sus viviendas. La mayoría aceptó los acuerdos, refunfuñando, pero reconociendo finalmente que la situación estaba resuelta. En cuanto a Carmen, después de meses de fanfarronadas y amenazas legales que resultaron infructuosas, finalmente cedió y vendió su casa a mi SL por un precio ligeramente inferior a mi generosa oferta inicial, principalmente debido a que los honorarios de su abogado mermaron su beneficio potencial. El día que se marchó en su Escalade, sus matrículas, Carmen 1, que ahora parecían bastante abatidas, fue un día de discreta alegría para muchos en la urbanización Los Sauces. No observé su partida, no tenía necesidad de hacerlo. Mi punto había quedado demostrado. El vecindario se transformó a partir de entonces. Colaboré con los residentes restantes para instituir una nueva y optimizada comunidad de propietarios. Eliminamos las normativas absurdas, conservando solo aquellas que eran sensatas para preservar el valor de las propiedades y el decoro general. Las cuotas se redujeron de hecho al recortar el gasto despilfarrador en el que Carmen había incurrido, como las decoraciones navideñas excesivamente recargadas que solo ella parecía desear. El ambiente se volvió más ligero, más cordial. La gente empezó a conversar entre sí de nuevo, ya sin temor a ser denunciados por alguna transgresión ficticia. Eventualmente vendí las casas que Grupo Renueva Barrio había adquirido, una por una, a nuevas familias, asegurándome de que entendieran y se sintieran cómodas con la estructura reformada de la comunidad y el acuerdo de arrendamiento del terreno, que me aseguré fuera equitativo y transparente. Incluso vendí la propia Inversiones Los Sauces SL aproximadamente 2 años después a una empresa de gestión de propiedades responsable y a largo plazo, comprometida a mantener el sistema justo que habíamos implementado, obteniendo así un beneficio considerable en toda la operación. Mi dilema de demasiados coches
había culminado en la compra de un vecindario, el derrocamiento de una tirana, la reforma de una comunidad y la consecución de una rentabilidad respetable de la inversión. Nada mal para un individuo que solo deseaba trabajar en su vieja camioneta en paz. Ocasionalmente, las dificultades más disparatadas requieren las resoluciones más exhaustivas. Y permítame asegurarle que la paz y tranquilidad en la entrada de mi garaje estos días no tiene precio. Ni cármenes a la vista, solo el suave ronroneo de un motor bien afinado y la satisfactoria conciencia de que a veces, solo a veces, la persona corriente con un poco de pericia y mucha paciencia puede, de hecho, mover montañas, o, en este caso, adquirir el terreno bajo ellas.